Noticias en la Red, con la conducción del periodista Oscar Muñoz. De lunes a viernes a las 18 horas, Noticias en la Red, bajo la conducción de Oscar Muñoz. Análisis, opinión, todo lo que tenés que saber en política y economía. Noticias en la Red. Periodismo de alto nivel. Oscar Muñoz hace Noticias en la Red. En Radio News, la editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. Yo creo que soportamos un contexto imperdonable. Y digo imperdonable porque hay cosas que me parece no merecemos sufrir. Continúa el despotismo, los cobardes y lacras sociales de los robavacunas y defraudadores de datos son encubiertos por el gobierno de Santa Cruz. Es decir, intendentes, diputados provinciales y nacionales, alcahuetes, amigos, amantes, etcétera, de los que nadie se arrepintió. Por el contrario, como el caso de la basura esta en Caleta Olivia, se ríen de todos. Los ciudadanos de a pie viven con el temor a contagiarse y siguen muriendo. Estamos forzados a jugar a la ruleta rusa dispuesta por el gobierno provincial. Los que tienen la suerte de recibir la vacuna celebran y sin vergüenza se sacan fotos. Policías, maestros aparecen, digamos, en esa condición, sin vergüenza, con grotescos carteles políticos de campaña o libretas de vacunación, como si fuera un regalo divino de la reina, sumándose a una propaganda de ocasión simulada, mientras el resto de los mortales estamos solo en las manos de Dios. Según la última actualización oficial de la provincia de Santa Cruz, se registra al momento un total de 601 muertos. Te repito, 601 muertos, atribuidos a COVID desde que comenzó la pandemia. Los que tienen mayor cantidad de muertos son 291 Río Gallegos, 154 Caleta Olivia, 33 Calafate, 17 Puerto San Julián, 34 Pico Truncado, 26 Las Heras, 9 Río Turbio, para solo citar algunas de las localidades en el mapa de fallecidos en esta pandemia. Y los muertos en el país, hasta lo que fue la última actualización, 53.252. Pero como siempre, por más relato que exista, la única verdad es la realidad. Chile es 6 veces más exitoso que la Argentina en la vacunación contra el COVID-19. Mientras que Chile vacunó al 22% de su población con la primera dosis, Argentina apenas aplicó el 3%. Además, en los últimos días superó a Israel y lidera el ranking mundial de inmunizados cada 100 habitantes. Chile inmunizó con una dosis al 21,85% de su población y con 4,04%. Las cifras indican que lo que el gobierno nacional dio en llamar la campaña de vacunación más grande de la historia en Argentina está al día de hoy muy lejos de serlo. Y esta frase la publica la agencia de noticias internacional Reuters. A más de 2 meses de iniciada la campaña de vacunación contra el COVID-19 en la Argentina, solo el 0,8% de los ciudadanos recibió las 2 dosis. 0,8%. Y el 3,14% recibió hasta ahora la primera aplicación de alguna de las vacunas autorizadas en el país, que ya a esta altura nadie sabe cuál es la que se está aplicando. Seguramente no faltará el pensamiento militante que dirá la densidad de población en Chile sería el factor determinante. Pero el alcanzar mayores porcentajes de personas vacunadas en relación al total de habitantes sería quizás algo para cuestionar. Pero al final, lo cierto es que en 2 meses y 17 días, Chile comenzó a vacunar el 24 de diciembre del 2020 y la Argentina el 29 de diciembre. Aplicó Chile 4.900.000
948.483 dosis. Argentina, 1.774.438. ¿Hay una diferencia? Respectivamente, la cantidad de dosis aplicadas por día, una cifra que resulta fundamental, teniendo en cuenta que el tiempo para inmunizar a los grupos de riesgo es lo que realmente apremia. Por la cercanía de la temporada del otoño-invierno, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, la Argentina hasta ayer aplicó 125.481 dosis en total. 123.197 de las primeras dosis, más 2.284 de segundas dosis. Pero frente a esta cifra, en cambio Chile aplicó en el mismo día, ayer, 345.698 dosis. ¿Se entiende la diferencia? De ese total, Chile el primer día, apenas arrancaba, fueron 127.443, lo que deja en evidencia que la mayoría de las aplicaciones en la Argentina corresponden a la primera dosis, y en Chile predominan, como te dije recién, la segunda, debido a que ese país ya tiene más población con el bien diseñado esquema iniciado de vacunación. Lo fundamental pareciera estar no solamente en que Chile dispone de más vacunas, porque firmó contrato con los laboratorios Pfizer, BioNTech, Sinovac, sino que tiene una logística mucho más acelerada y eficiente que la Argentina, que cuenta, por su parte, con la Sputnik V, con Covishield, la producida por AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford, elaborada en la India, y Sinopharm. Y en un tiempo indeterminado llegarán las provistas por el fondo COVAX, mecanismo impulsado por la Organización Mundial de la Salud para buscar una distribución equitativa de las vacunas en el mundo. Si se toman en consideración otras variables, como por ejemplo la cantidad de personas inmunizadas por 100 habitantes, Chile celebró ayer haber superado a Israel en el ranking mundial, con 1.08 frente a 1.03 del país mediterráneo, hablo de Israel. Según datos de la base realizada y especializada por Urdata Indata. Y según ese parámetro, la Argentina lleva vacunado 0,17 personas por cada 100 habitantes. De la provincia de Santa Cruz ni hablar, es pobrísimo el resultado por la ausencia de un plan de vacunación y logística adecuado. Situación realmente imperdonable por la escasa cantidad de habitantes, que habla a las claras que si el cataclismo fuera mayor, esto sería una verdadera catástrofe, muy superior a la que estamos viviendo, con más de 600 muertos en la provincia, solo por COVID-19, a lo que habrá que sumarle otra cantidad de muertes por afecciones no tratadas por falta de atención adecuada. Y vale aclarar que si bien es cierto que Chile vacunó ayer más que Israel, el dato a destacar es que eso ocurre, entre otras cosas, porque Israel ya lleva vacunada más de la mitad de la población, casi el 58% con la primera dosis y casi la cuarta parte de la población con 2 dosis. Es decir, ambos países, Chile e Israel, están en tiempos distintos. Mientras Israel ya completó su objetivo de tener más del 50% con una dosis, todos los grupos de riesgo ya están cubiertos. Chile está a medio camino de eso. En lo concreto, mientras que Israel tiene cerca del 58% de su población con al menos una dosis, Chile ya va a llegar cerca del 23%, y ese es el indicador que miran los epidemiólogos. Y las vacunas que llegaron efectivamente hasta ahora a la Argentina representan solo el 8% de las que el gobierno nacional, que preside Alberto Fernández, había anunciado, según difundió hoy la agencia internacional Reuters. Esto no es opinión, es dato. Hasta ahora llegaron al país un total de 4.050.000 dosis, una cifra muy inferior de las prometidas por el gobierno nacional en función de los compromisos asumidos. En su afán, el presidente Fernández de cambiar su mala gestión, habían anunciado en un exceso de optimismo que llegarían al país 51 millones de dosis. De ese número, 20 millones iban a ser de la vacuna rusa, 22 millones y medio de AstraZeneca y 9 millones de la producida en China.
la realidad indica que de todas esas 51 millones y medio, lamentablemente solo 8% llegaron. Y sobre las vacunas que anunció hoy el gobierno nacional, llegarán en unos días. Bueno, debo decirte que no están homologadas para las personas mayores de 60 años, con lo cual se sigue sin vacunar a los sectores de riesgo y muerte en la Argentina. Finalmente, y centrando nuestro comentario en Río Gallegos, en Santa Cruz, resulta inexplicable que solo haya 2 lugares de vacunación, el centro cultural y un gimnasio, que además no reúnen condiciones, al menos el provincial, donde ahora los nonos deben esperar afuera, con viento y fresco. Increíble que no puedan hacer una logística adecuada, que significaría abrir más centros para que el volumen de gente en cada lugar sea aceptable y no se repliquen los errores que hubo en la ciudad de Buenos Aires, a la inversa, con 32 grados de calor, humedad y un sol radiante. Pero el ciudadano de a pie, en Río Gallegos, parece ya acostumbrado y acepta con mansedumbre o vejuna hacer fila en el banco que socia la provincia, o que ahora logra hacer un trámite, el que logra hacer un trámite virtual, sea cuanto menos para él una tortura. Hacer fila para pagar en la empresa provincial que debería brindar luz, agua y cloacas. Circular por calles destruidas y pagar impuestos como si viviéramos en el Emirato Árabe. Carecer de servicios básicos que debe proveer un Estado ausente. No tener agua, vivir salteando ríos de cloaca, o mendigar por un especialista médico, o reclamar en la central de oyentes la falta de medicamentos oncológicos, porque la obra social no tiene afiliados, sino tiene cautivos, o porque se roben vacunas y falseen datos, y los diputados oficialistas miran para otro lado, porque tienen ladrones de vacunas entre ellos, y ni siquiera exijan que les den una lista para que los ciudadanos sepan que cada uno que se muere se podría haber evitado si hubieran recibido la dosis que robaron los militantes del Frente para la Victoria del gobierno de Santa Cruz. Lamentablemente, seguiremos, y me incluyo, esta voz es solo un murmullo en el desierto, agachando la cabeza, mirando el suelo para encontrar una mata blanda para comer cada tanto, como buena oveja santacruceña, porque si hay algo que se ratifica cada día, es que tenemos los gobiernos que nos merecemos y que además se nos parecen. Que Dios nos ayude, o en quien ustedes crean. Muchas gracias. Noticias en la Red, con la conducción del periodista Oscar Muñoz. De lunes a viernes a las 18 horas, Noticias en la Red, bajo la conducción de Oscar Muñoz. Análisis, opinión, todo lo que tenés que saber en política y economía. Noticias en la Red. Periodismo de alto nivel. Oscar Muñoz hace Noticias en la Red.